Bueno, entonces, como ya más o menos hemos visto cómo manejar la herramienta que es importante en electrodinámica, entonces vamos a comenzar a construir, digamos, la noción de la electrodinámica a partir de la herramienta que nosotros hemos visto, que es la función de Green, ¿sí o no? Entonces, bueno, básicamente nosotros podemos trazar el origen de la electrodinámica a André María Ampère, ¿sí o no? Pero pues nosotros sabemos que el origen de la electrostática es con Coulomb, entonces la ley de Coulomb para la fuerza, es algo bastante básico. Y después de Coulomb, entonces viene el trabajo de Gauss, ¿cierto? Que eso es un trabajo importante, a partir de la ley de Gauss, porque nosotros derivamos la ecuación de Poisson la semana pasada. Y la ley de Gauss, antes que una ley para nosotros calcular el flujo y para relacionar el flujo con la carga encerrada, la ley de Gauss es una ley que nos permite a nosotros visualizar una consecuencia de la simetría en un sistema eléctrico, ¿sí o no? Entonces, por eso es importante la ley de Gauss. Esta integral que nosotros tenemos acá, que es la integral de superficie del campo eléctrico en una superficie cerrada, pues esto realmente no tendría mucho sentido simplemente si la superficie sobre la que yo voy a integrar no tuviera la misma simetría que el campo eléctrico, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una carga puntual, la carga puntual la encerramos con una esfera, por ejemplo, ¿sí o no? Esto tiene sentido integrar sobre una esfera para una carga puntual única y exclusivamente debido a que las líneas de campo de una carga puntual tienen una simetría radial. Entonces, debido a que la carga puntual tiene cierta simetría, entonces tiene sentido utilizar la ley de Gauss, si no, no. No tendría sentido, por ejemplo, tener una carga puntual y encerrar la carga puntual, por ejemplo, con un cubo, cuya simetría no corresponde con las simetrías de las líneas de campo de la carga puntual. Entonces, por eso tiene sentido la ley de Gauss. Un comentario que uno podría hacer es que la ley de Gauss fue originalmente formulada para el campo de la gravitación, ¿cierto? Un trabajo publicado en 1813 y había sido precedido por algunos cálculos de Joseph Louis Lagrange en 1773, ¿cierto? Gauss, por ciertas razones, nunca trabajó en la electricidad, no hasta donde yo tengo entendido, ¿sí o no? Gauss trabajaba en la mecánica, pero las contribuciones de Gauss después fueron exportadas por Maxwell hacia la electricidad, ¿sí o no? Hacia el campo eléctrico y el campo de inducción magnética. Nosotros tenemos una ley de Gauss para el campo de inducción magnética, que es la integral sobre una superficie cerrada de B punto de A igual a cero, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, a partir de la ley de Gauss, como nosotros habíamos afirmado, nosotros podemos hacer una carga puntual, la encerramos con una esfera y debido a que las líneas de campo producidas por la carga puntual tienen simetría radial, es decir, van en la misma dirección que el radio de la esfera con la que se encierra, entonces esta integral de acá es relativamente fácil de calcular. Ese es el objeto de la ley de Gauss. Esta integral de acá básicamente es un campo eléctrico que es constante en la superficie de integración debido a la simetría. Y acá tenemos el diferencial de área para radio constante en esa esfera que es r cuadrado seno de teta de phi. Sacamos el e y el r cuadrado que no dependen de las variables de integración, integramos con respecto a phi y con respecto a teta, que es un ángulo sólido, o sea que nos da 4 pi r cuadrado e. Y esto es igual a la carga encerrada por esa superficie sobre epsilon sub cero. De acá podemos despejar el campo eléctrico producido por la carga encerrada por la superficie y la fuerza la podemos obtener multiplicando el campo por la carga. Y de acá entonces podemos recobrar la ley de Coulomb, ¿cierto? Entonces a partir de la ley de Gauss podemos llegar a la ley de Coulomb. Entonces en física siempre es importante nosotros ver
que dos leyes sean consistentes en la medida que una se pueda recuperar a partir de la otra. Listo. Si tienen alguna pregunta, por favor, me detienen en cualquier momento. Vamos para abordar su pregunta. Listo. Para nosotros es muy importante poder expresar tanto las leyes de forma integral como de forma diferencial. Nosotros sabemos que la ley de Gauss, de forma diferencial para la inducción magnética, es que la divergencia es igual a cero. Y nosotros sabemos que físicamente, nosotros podemos ilustrar esto de la siguiente forma. Simplemente vamos a considerar, por ejemplo, un imán con un norte y un sur. Y podemos dibujar las líneas de campo. Entonces, las líneas de campo son las líneas que van a ir de norte a sur. Y como ustedes pueden ver, estas líneas de campo están girando alrededor del imán. Salen de un punto y vuelven al mismo punto. No divergen, sino que rotan. Por lo tanto, nosotros, ¿qué esperamos? Nosotros esperamos que la divergencia de este campo o de un campo proporcional a este sea igual a cero. Que no divergen ni convergen a un punto. Rotan. También nosotros esperamos que la divergencia del campo eléctrico sea diferente de cero, porque una carga puntual positiva produce líneas de campo divergentes y una carga puntual negativa produce líneas de campo convergentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Lo que nosotros esperamos es que la divergencia del campo eléctrico sea diferente de cero, ¿cierto? Y en efecto, está relacionada con la carga a través de la densidad de carga. La divergencia es necesaria para yo poder tener un conocimiento global sobre el fenómeno eléctrico. Necesito saber por lo menos la divergencia del campo B y la divergencia del campo E, por lo menos. Hay otra cosa que hay que saber. Entonces, pero nosotros hemos formulado las leyes, la ley de Gauss para el campo eléctrico y para el campo magnético de forma integral. Bueno, es importante poder formular esto. Es importante poder formular esto eh, desde la perspectiva diferencial. Nosotros en física teórica trabajamos más desde la perspectiva diferencial que desde la perspectiva integral. Es decir, debemos de poder obtener que la divergencia de B es igual a cero y la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon sub cero, ¿cierto? Entonces, para eso utilizamos lo que conocemos como el teorema de la divergencia de Gauss, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, en el teorema de la divergencia de Gauss, nosotros sencillamente, si integramos en ambos lados, por ejemplo, esta parte de la ley de Gauss, e integramos, entonces esto nos queda igual a la integral triple de la divergencia de, o sea, una integral de superficie de un campo es igual a la integral de volumen de la divergencia de ese campo. Básicamente lo que escribimos acá. Y al otro lado, ¿qué es lo que nosotros tenemos?
y esto debería ser igual a la carga sobre epsilon sub 0, pero la carga encerrada se puede calcular como la integral triple sobre un volumen de la densidad de carga, ¿cierto? La densidad volumétrica de carga. Por lo tanto, esta integral de volumen de la divergencia D queda igual a esto. Podemos pasar este término al lado izquierdo, entonces nos queda que la integral triple de la divergencia de menos rho sobre epsilon sub 0 es igual a cero. Por lo tanto, si el integrando ha de ser igual a cero, y de acá obtenemos que la divergencia de simplemente rho sobre epsilon sub 0. Entonces, así es como nosotros podemos obtener la forma diferencial de la ley de Gauss. Que las formas diferenciales van a ser, digamos, mucho más útiles para nosotros que las formas integrales, sobre todo trabajando en física. Muy bien. Entonces, nosotros ya vimos que en efecto podemos obtener las formas diferenciales de la ley de Gauss para el campo eléctrico, para el campo magnético. También podemos hacer esto para la inducción magnética. Entonces nosotros tenemos que la inducción magnética o la integral de superficie sobre la inducción magnética es igual a la integral de volumen de la divergencia de la inducción magnética, ¿cierto? Y esto es igual a cero. De acá obtenemos simplemente que la divergencia debe ser igual a cero. Esto es más directo todavía, ¿cierto? Entonces, ahora, de la forma, de la forma que nosotros vimos que se comportan las líneas de campo de un imán, esto es norte, esto es sur, ¿cierto? Y entonces nosotros habíamos dibujado que las líneas de campo eran como algo así. Entonces nosotros sabemos que según este esquema de líneas de campo, pues la divergencia ha de ser cero, pero entonces el rotacional aparentemente no. Entonces, aparentemente el rotacional es diferente de cero, pero para el campo eléctrico, aunque la divergencia es diferente de cero, debido a que las líneas de campo divergen de la carga o convergen a la carga puntual según sea el caso, pues aparentemente, entonces el rotacional de E de acá pareciera ser cero, ¿cierto? El rotacional de los campos es muy importante, tanto el rotacional como la divergencia de un campo, ¿sí o no? Porque para yo poder determinar completamente un campo, necesito conocer su rotacional y su divergencia. Ya vamos a ver eso. El teorema de Helmholtz. En el teorema de Helmholtz, yo puedo especificar lo siguiente: todo campo vectorial F se puede expresar como el gradiente de una función psi de R que voy a llamar función potencial y de más el rotacional de otro campo vectorial gamma de R que voy a llamar también función potencial. Lo que pasa es que una es una función potencial escalar y la otra es una función potencial vectorial, ¿cierto? Realmente son ligeramente diferentes, pero entonces lo importante es que yo debo de conocer las dos funciones potenciales para poder determinar completamente el campo, ¿cierto? Sin conocer las funciones potenciales no puedo determinar completamente el campo. Entonces, eso es un punto importante. Ahora,
Si yo saco la divergencia, por ejemplo, voy a sacar la divergencia de acá. Si yo expreso este campo como menos gradiente de sí, ¿sí o no? Más el rotacional de gamma, y si saco la divergencia, recuerden que la divergencia de un rotacional es cero, ¿cierto? Eso implica que la divergencia de este campo vectorial F va a ser igual a menos el laplaciano escalar de esa función potencial psi. Para yo poder resolver este problema y saber cuánto vale psi, necesito saber cuánto vale la divergencia del campo F. Por lo tanto, la divergencia de este campo F es de obligatorio conocimiento para yo poder solucionar el problema de los campos. Sin esta divergencia, entonces yo no puedo saber cuánto vale psi. Y si no puedo saber cuánto vale psi, pues no voy a poder calcular el campo F. El campo F es conocido en la medida que yo sepa quién es psi y quién es gamma. Muy bien. Ahora, si yo le saco el rotacional a F, por ejemplo, recuerden que el rotacional de un gradiente cero, esto queda el rotacional de F, queda igual al rotacional del rotacional de gamma, ¿cierto? Y el rotacional del rotacional de gamma es el gradiente de la divergencia de gamma menos el laplaciano vectorial de gamma. ¿Sí o no? Para yo poder hallar gamma, tengo que saber cuánto vale el rotacional de F. Ahora, típicamente, la divergencia de gamma, la divergencia de este campo vectorial es cero. ¿Sí o no? Pero es un campo que es completamente rotacional, de ese campo vectorial gamma. Y por lo tanto, entonces me queda que el rotacional de F es igual a menos el laplaciano vectorial de gamma. Y esto entonces es igual a capa de R. Y de esta forma, entonces yo puedo determinar tanto el campo escalar psi, esta función potencial, como esta función potencial vectorial, ¿sí o no? Esto lo puedo determinar mediante la ecuación de Poisson. Estas son dos soluciones de la ecuación de Poisson, ¿cierto? Que fue lo que vimos la semana pasada. Segundo, yo miro qué es esto. Ah, ya. Entonces nosotros la semana pasada, mediante un procedimiento relativamente expedito, muy sencillo, ustedes quedaron de enviar una pequeña demostración que nunca llegó. Y nosotros demostramos, por ejemplo, a ver, nosotros demostramos que la divergencia del campo eléctrico, bueno, si la divergencia del campo eléctrico es rho sobre epsilon sub cero, como nosotros sabemos de la ley de Gauss, y sabemos que el campo eléctrico se puede escribir como el menos gradiente de un potencial. Entonces, básicamente, nosotros, reemplazando el campo eléctrico en la ley de Gauss, podemos escribir esto como la divergencia, ¿cierto? De menos el gradiente de la función escalar phi. Esto es igual a menos el laplaciano escalar del potencial escalar phi de R, y esto es igual a rho sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, de acá nosotros escribimos laplaciano de phi de R igual a menos rho sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, listo. Acá
Eh, Básicamente, que lo que nosotros hicimos fue que, listo, si esto depende de R, y en últimas podría depender también de T, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, listo. Entonces phi de R, coma T, la podemos escribir como la integral sobre D3R', la integral sobre dt' de g de r menos r', coma t menos t', ¿cierto? Que multiplica a menos rho de r', t', sobre epsilon sub 0. Y nosotros demostramos mediante un cálculo relativamente corto que g de r menos r', t menos t', era igual a menos delta de t menos t', sobre 4pi por la magnitud de r menos r'. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá, bueno, hay un segundo. Acá, entonces, cuando nosotros reemplazamos esto acá, entonces obtuvimos que el potencial pi de r, coma t, ¿cierto? Esto no era otra cosa que 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral sobre d3r' de la densidad de carga ρ de r', t, que nosotros llamamos fuente, es la fuente de campo eléctrico sobre la magnitud de R menos R', ¿cierto? Entonces es la fuente de campo eléctrico y la función potencial se expresa como una integral de la fuente de campo eléctrico, ¿cierto? En el caso de inducción magnética también. Para el caso de la inducción magnética, entonces básicamente nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que la ley de Ampère nos dice que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por J, pero también tenemos la condición de potencial para B. Entonces B se puede expresar como el rotacional, ¿cierto? De un potencial vectorial y esto no cambia esta ecuación. Entonces yo reemplazo esto acá, me queda rotacional del rotacional de A. Esto es igual a el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano es vectorial de A igual a mu sobre J por J, ¿cierto? Que es la densidad de corriente. Típicamente en electrodinámica la forma, escuchen esto es muy importante, la forma como se selecciona la divergencia de A, esto se conoce como gauge o calibración, en español es calibración. Entonces, el gauge de Coulomb implica que esto sea cero, ¿cierto? Eso es lo que implica el gauge de Coulomb. Bueno, muy bien. Entonces, acá, bueno, básicamente nosotros tenemos, sería lo siguiente, déjenme pensar una cosa, de acá entonces tenemos que menos el laplaciano vectorial de A es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente, de donde obtenemos la ecuación vectorial de Poisson, que es laplaciano vectorial de A igual a menos mu sub 0 por J. Y esto se puede separar en tres ecuaciones escalares de Poisson, que serían el laplaciano escalar de la componente en X de A igual a menos mu sub 0 por la componente en X de la densidad de corriente, laplaciano escalar de la componente en Y de A igual a menos mu sub 0 por la componente en Y de la densidad de corriente y el laplaciano escalar de la componente en Z de A igual a menos mu sub 0 por la componente en Z de la densidad de corriente. Y entonces nosotros ya tenemos la solución de esto, ¿sí o no? Ya tenemos la solución de esto, que ya solucionamos la semana pasada la ecuación de Poisson, que es esta misma.
Y entonces, por lo tanto, si aplicamos la misma lógica, entonces vamos a obtener que ADR, la solución para ADR, ha de ser igual a mu sub 0 sobre 4pi integral sobre D3R' J de R' dividido R menos R'. De esta expresión de acá se puede obtener la ley de Coulomb y de esta expresión de acá se puede obtener la ley de Biot-Savart. O sea que de manera fundamental las leyes básicas de la electricidad y el magnetismo quedan expresadas en términos de funciones de Green. Ahora, en el teorema de Helmholtz, que es lo que estamos mirando acá, ustedes pueden ver entonces que ¿quiénes son las fuentes acá? Las fuentes en esas ecuaciones que acabamos de resolver son Rho y J. Estas son las fuentes, la densidad de carga y la densidad de corriente. ¿Sí o no? ¿Quiénes son las fuentes acá? Las fuentes acá entonces serían esta función lambda y este vector kappa de acá, ¿cierto? Y así las funciones potenciales quedan escritas en términos de funciones de Green. Exactamente la misma forma que hicimos allí ahorita, ¿cierto? Entonces, el teorema de Helmholtz, ¿sí o no? Especifica que para usted poder determinar completamente un campo vectorial tiene que conocer su divergencia y su rotacional, ¿cierto? Y las leyes de Maxwell se basan en este hecho. ¿Qué son las leyes de Maxwell? Las leyes de Maxwell son básicamente las expresiones para las divergencias de los campos y para los rotacionales de los campos. Esas son las leyes de Maxwell. ¿De dónde viene esto? Del hecho de que Helmholtz demostró que para poder determinar completamente una solución para una teoría de campo hay que conocer el gradiente y hay que conocer la divergencia del campo y el rotacional del campo. Entonces, conociendo divergencia y rotacional del campo, el campo queda completamente especificado mediante la solución de sus funciones potenciales. Sí, la escalar y gamma la vectorial. ¿Sí o no? Eh, ahora, hay dos tipos de fuentes. Entonces vamos a pensar en una consecuencia del teorema de Helmholtz. Acá tenemos dos tipos de fuentes. Tenemos una fuente escalar de campo que están asociadas con la divergencia del campo. Esta de acá, esta es una fuente escalar. Y tenemos una fuente vectorial de campo que está asociada con el rotacional del campo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces ahora, de esta figura, nosotros podemos ver las líneas de carga para las líneas de campo para una carga puntual, ¿sí o no? Y acá nosotros podemos ver que las líneas divergen de la carga positiva y convergen a la carga negativa, ¿cierto? Entonces, cuando la carga es positiva, la divergencia es positiva. Cuando la carga es negativa, la divergencia es negativa. Esto simplemente es una convención, ¿sí o no? Y esto matemáticamente se expresa como la divergencia del campo eléctrico igual a rho sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces básicamente lo que tenemos. Listo. Mm, acá, eh, a ver qué podemos hacer. Listo. Entonces esto es para la divergencia. Ahora, por ejemplo, si yo tengo dos cargas, entonces una carga positiva y una carga negativa, se forman unas líneas de campo de dipolo. Si yo tengo dos cargas positivas, entonces se forman unas líneas de esta forma. Nosotros podemos demostrar, por ejemplo, es fácil demostrar que si yo encierro esto con una superficie, las líneas de campo que están saliendo de la superficie son las mismas que están entrando, por lo tanto la divergencia de las líneas de campo de un dipolo también son cero. Más si las dos cargas son positivas, ya no es cero, ¿cierto? Porque las líneas de campo que salen nunca vuelven a entrar, ¿cierto? Todas son salientes. Entonces, y esto se puede expresar fácilmente en términos de la divergencia.
Entonces la divergencia simplemente dice que la carga neta, la densidad de carga neta, es decir, qué tanta carga hay en la superficie por unidad de volumen. La carga neta en el caso del dipolo es cero porque usted tiene una carga más Q y una carga menos Q idénticas en magnitud, la suma da cero, las divide por el volumen da cero, ¿cierto? Recuerden que la semana pasada yo les había expresado a ustedes que la densidad de carga para un sistema de cargas puntuales simplemente es la suma sobre I de Q sub I por el delta 3 de R menos RI. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, eh, mm, a ver. eh, Listo. Entonces, hasta acá, esto es básicamente el fundamento de la teoría de campos aplicada a la electricidad y aplicada al magnetismo, ¿cierto? Aunque nosotros tenemos esto expresado en términos de funciones de Green, digamos, en esta época de la historia todavía no ha llegado George Green, ¿cierto? Hay que recorrer cierto camino para llegar a George Green, ¿cierto? O sea, todavía no hemos llegado. Eh, mm, En los cursos pasados de electrodinámica yo había explicado sobre el origen de la electricidad, que fue el debate entre Luigi Galvani y Alexandro Volta, pero pues no sé si realmente se le prestaba mucha atención a eso, entonces me voy a saltar las diapositivas de esto. Ahora, en la época previa a la aparición de George Green, ¿cuándo aparece George Green? George Green aparece por acá en 1928, ¿cierto? Con el ensayo The Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism. Esta fue la primera vez que se formalizó el análisis matemático aplicado a la teoría de la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? La primera. Entonces, acá con el teorema de Helmholtz, aunque ya aparecen las funciones de Green, pues naturalmente esto no se había solucionado en la época de Helmholtz, ¿cierto? No se conocía la solución. Simplemente se conocía que se necesitaba el gradiente, perdón, se necesitaba la divergencia rotacional de un campo vectorial para que éste quedara completamente determinado o especificado. Pero todavía la electricidad, digamos que estaba en desarrollo. Entonces, Ørsted básicamente que plantea lo siguiente. Yo tengo un conductor por el que circula corriente. Ese conductor se convierte en un imán, es decir, se convierte en un material magnético debido al paso de la corriente y la dirección del campo magnético producida por ese conductor. Si el pulgar va en la dirección de la corriente, la dirección de campo va en la dirección va en la dirección de los dedos de la mano derecha, ¿sí o no? Yo tengo un sticker por ahí que yo a veces utilizo, ya se los comparto acá. Es un sticker de la regla de la mano derecha. Ahí se los comparto. Ahí dice si en este está un poquito diferente. Dice si el campo va en dirección del dedo pulgar, la corriente va en dirección de los dedos, en la dirección de que usted arrolle los dedos. Pero eso también es cierto de la forma contraria. La dirección de la corriente va en la dirección del dedo pulgar, entonces el campo magnético va en la dirección de los dedos de la mano derecha, en la dirección de que usted esté arrollando el conductor, ¿cierto? En la dirección en la que usted abraza el conductor. Entonces, esa es una de las reglas de Ørsted. Ørsted básicamente estudió lo siguiente. Bueno, él estudió la relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Eso estudió Ørsted y las reglas de Ørsted son reglas para las líneas de campo magnético que determinan su intensidad, es decir, qué tan intenso es el campo magnético en un punto alrededor de la fuente, ¿cierto? Y hacia dónde va su dirección. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la fuente, ¿cuál es la fuente de campo magnético acá? Pues la corriente, ¿cierto? Porque la corriente está produciendo esta inducción magnética. En el caso de un imán,
¿Cuál es la fuente de campo magnético en el caso de un imán? Pues entonces nosotros vamos a ver despuesito que la fuente de campo magnético en el caso de este imán es lo que nosotros llamamos la densidad de corriente de magnetización, ¿cierto? Como un rotacional de la magnetización. Esta es la fuente en este caso. Y en este caso simplemente la densidad de corriente de las partículas libres, ¿cierto? En el metal. En cada caso es una densidad de corriente. Lo que pasa es que la densidad de corriente puede cambiar de naturaleza según sea el caso del imán. Y a través de los estudios de Hans Christian Ørsted, se llegó a la ley de Biot-Savart, que después en el mismo año, ¿cierto? Publicarían Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, ¿cierto? Con unos experimentos diferentes. Ahora, la ley de Ørsted se puede resumir también en el hecho de que la electricidad produce campos magnéticos, se puede resumir en esta expresión, ¿sí o no? Que tenemos nosotros acá. Y después vamos a ver nosotros que a partir del teorema Stokes nosotros podemos convertir esta expresión de acá, la podemos convertir en el rotacional de la inducción magnética es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente, ¿cierto? Y por eso es que llamamos a J la densidad de corriente una fuente de campo. Muy bien. A ver, entonces, eh, esta es la ley de Biot-Savart. Esta ley de Biot-Savart, como nosotros veremos después en el curso, la podemos obtener completamente a partir de la solución de la ecuación de Poisson en solución en funciones de Green, ¿cierto? Que tenemos acá. Simplemente tomando el rotacional de A. Entonces esto sería igual a mu sub 0 sobre 4pi integral sobre d3r', ¿cierto? J de R'. Como J de R' no depende de R, entonces coloco acá el rotacional de 1 sobre R menos R', ¿cierto? Entonces, y de acá, entonces yo puedo obtener la ley de Biot-Savart, ¿sí o no? Muy bien, listo. En ese mismo año, entonces, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, entonces, estudiarían la relación, naturalmente, que hay entre la fuente y la dirección e intensidad de las líneas de campo magnético, ¿cierto? Esto lo llamarían el vector inducción magnética. Y con una brújula alrededor de un imán, entonces la aguja de la brújula va a apuntar en la dirección del campo magnético en ese punto. Y ellos se darían cuenta que en la medida que se alejan del imán, la intensidad de las líneas se hace más baja. Y expresarían de manera general, generalizarían esa observación. Recuerden que la electrodinámica, esto es muy importante, la electrodinámica, como les expliqué en la primera clase, es una rama de la física que es completamente empírica. O sea, es una rama de la física que se basa en la observación, no en las matemáticas. Usted no puede derivar matemáticamente la electrodinámica. Lo puede hacer desde la perspectiva de la mecánica cuántica, la mecánica estadística, ¿cierto? Pero no desde la perspectiva de la misma electrodinámica. O sea, la misma electrodinámica no se puede derivar a sí mismo matemáticamente. Lo que existe es una generalización matemática de las observaciones, como lo que hizo Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, ¿cierto? Pues eso es otra cosa muy distinta. Entonces, acá, básicamente que Biot y Savart dijeron lo siguiente, bueno, entonces nosotros observamos que en la medida que la brújula se aleja de la fuente es este imán, ¿cierto? Digamos que la fuente es el imán y la brújula es el punto donde voy a medir el magnetismo. Entonces yo coloco acá una brújula. Entonces yo necesito saber cuál es la distancia de la fuente al punto donde voy a medir. Digamos que esa distancia es el vector R mayúsculo. Y para yo saber naturalmente, todo este imán va a producir diferentes contribuciones al magnetismo en ese punto donde estoy midiendo, dependiendo del punto que yo considero en el imán. Entonces tengo que integrar sobre toda la longitud del imán, que es lo que yo hago acá, ¿sí o no?
El imán tiene una corriente equivalente que produce el magnetismo. Ellos se dieron cuenta que entre más grande sea la corriente, más grande es el magnetismo. O sea que la inducción magnética debe ser proporcional a la integral, ¿cierto? Inversamente proporcional a la magnitud de la distancia al cuadrado que hay entre la fuente y el punto donde yo donde coloco la brújula. Más sin embargo, ellos realizaron una observación muy importante con respecto a la dirección del campo, ¿cierto? Si yo coloco la brújula acá, ¿en qué dirección va el campo? ¿Cierto? Supongamos que este es el vector dirección R y esta es la dirección de la corriente I. Tiene una dirección la corriente. Lo que ellos descubrieron es que la dirección del campo es realmente ortogonal a I y a R. Pero es inversamente proporcional a la magnitud del vector dirección entre la fuente y el punto donde va a medir el campo. Entonces, por eso es que acaba este producto cruz. Debido a que la dirección del campo debe ser ortogonal tanto a I como a R. ¿Sí o no? Y recuerden que el producto cruz es ortogonal a los dos vectores que se están cruzando. Entonces, yo tengo, por ejemplo, A cruz B. Este vector A cruz B es un vector que es ortogonal al plano formado por el vector A y por el vector B. ¿Cierto? Y el orden acá importa mucho. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ok. Entonces, ¿qué viene después de Jean-Baptiste Biot y de Félix Savart? ¿Sí o no? Viene Ampère. Entonces, acá comenzamos. Acá llega el primer grande de la electrodinámica. Este es el primer, digamos, expositor muy importante de la electrodinámica. La electrodinámica tiene tres expositores muy importantes. Cada cual le puede dar, digamos, la importancia correspondiente a cada expositor. Para mí, el más importante es Faraday, para otros Maxwell y para unos poquitos Ampere. Entonces, está André Marie Ampère. Después llega Michael Faraday. Y después llega James Clerk Maxwell. Estos son los grandes expositores de la, eh, de la electrodinámica. Bueno, ¿por qué Ampere es importante en la electrodinámica? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Ampere que lo hace importante en la electrodinámica? Bueno, pues, eh, bueno, básicamente hay una serie de experimentos, algunos de los cuales nosotros hemos relatado, pues, digamos, con algún nivel de detalle, como el experimento en donde una corriente genera un campo magnético, ¿cierto? Que ese es el experimento de Ørsted. Y, Ampere fue la primera persona que cogió todos esos experimentos desde la perspectiva empírica y observacional de la electricidad y del magnetismo. El electromagnetismo todavía no existía. Y algunos de los experimentos de Biot-Savart, él los realizó, pero con cables. O sea, Biot y Savart tenían imanes y él entonces comenzó a experimentar con cables y con diferentes geometrías de cableado para poder estudiar a profundidad cuál es la relación entre la geometría de los cables, o sea, la geometría de la trayectoria de la corriente y el campo magnético generado. Por eso es que esta ley de acá, que se conoce también como la ley de Ørsted,
Esta ley de acá ampliamente la llamamos la ley de Ampère, ¿sí o no? Porque dependiendo de esta trayectoria gamma sobre la cual nosotros estemos encerrando la corriente, ¿cierto? Eso es una corriente encerrada por esta trayectoria gamma. Dependiendo de la forma de esa trayectoria, ¿cierto? Que tiene que ver con la forma de la corriente, entonces realmente se pueden generar diferentes tipos de campo magnético. Este campo magnético de acá, esta inducción magnética, está relacionada con la simetría de esa trayectoria gamma. Por ejemplo, si yo tuviera un conductor metálico casi que cilíndrico, nosotros sabemos por la ley de Ørsted que ese conductor metálico genera un campo magnético alrededor de este cilindro que tiende a generar circunferencias alrededor del cilindro. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo siguiente, que nosotros encerramos este cilindro por una trayectoria que llamamos la trayectoria amperiana, de esta forma. Entonces el campo magnético básicamente que yace sobre esta trayectoria y va en la dirección pi, en coordenada cilíndrica, ¿cierto? Y con esto, esta integral se puede resolver relativamente fácil, ¿cierto? Esto es como un símil, esto es como un paralelo a la ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿cierto? Así usted con la ley de Gauss para el campo eléctrico puede hallar campos eléctricos relativamente fácil siempre y cuando la superficie de integración cumpla con la simetría del campo. Para la ley de Ampère, esta que se llama la ley circuital de Ampère, usted puede hallar inducciones magnéticas relativamente fácil, siempre y cuando la trayectoria amperiana esté asociada con la simetría del campo, ¿cierto? Este campo tiene simetría angular polar. Por lo tanto, nosotros escogemos una trayectoria gamma que tenga simetría angular polar, ¿sí o no? Entonces, Ampère fue la primera persona que estudió esas diferentes simetrías, esas diferentes trayectorias que generan campo magnético, y él lo resumió en un ensayo pero muy bueno, que se llama Mémoire sur la théorie mathématique, es memoria de la teoría matemática, es fenómeno electrodinámica, eso sí, pues no necesita traducción, únicamente, deducidos de la experiencia, deducidos de la experiencia, ¿cierto? Este es un ensayo, bueno, lastimosamente esto no está traducido, pero es un ensayo donde Ampère relata las diferentes geometrías que él utilizó, los diferentes experimentos, las condiciones en las que estaba evaluando el magnetismo en cada experimento. Y se considera que a partir de este ensayo nace lo que se conoce como la electrodinámica. Entonces, en ese tiempo, ¿qué se entendía por electrodinámica? Eh, en ese tiempo, por electrodinámica se entendía como la rama del conocimiento que estudiaba las partículas con carga en movimiento. Eso ya no se entiende por electrodinámica, eso ahora se llama electrocinética, ¿sí o no? La electrodinámica en este momento es una rama del conocimiento que está íntimamente relacionada con la relatividad, ¿cierto? La relatividad y el electromagnetismo en este momento no se pueden percibir, digamos, de manera independiente, ¿cierto? Están cruzadas casi de forma vitalicia, pues. Entonces, un experimento muy importante que hizo Ampère, mucho, puede demostrar que existe algo como la ley de Coulomb. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo la ley de Coulomb, el diferencial de fuerza lo puedo yo expresar, ¿cierto? Como la integral sobre T3R1, la integral sobre T3R2, ¿cierto? Acá por un diferencial de carga, un diferencial de carga 1, diferencial de carga 2 que están asociados con R1 y R2 sobre eh, 4 pi epsilon sub 0 magnitud de R1 menos R2, ¿cierto? Esto es diferencialmente la ley de Ampère, ¿cierto? De la ley de Coulomb. Ampère demostró que así como había una fuerza de atracción y de repulsión entre cargas, también había una fuerza de atracción y de repulsión magnética entre conductores portadores de corriente. Esto viene de una observación de Ørsted. Ørsted estaba en el laboratorio y tenía por acá un cable con corriente
y simplemente tenía otro cable por acá, pero que no tenía corriente. Y resulta que después este cable lo conectó a una batería. Y cuando este cable lo conecta a una batería y corriente comienza a fluir, estos dos cables, ¡pum!, cogen y se repelen. Perdón, se atraen, porque tienen la corriente en la misma dirección. Ahora, ¡pum!, se atraen. Entonces eso suscitó la curiosidad en relación al tema que muy posiblemente, eh, las corrientes, dos conductores con corrientes paralelas ejercían una fuerza de atracción el uno sobre el otro, ¿cierto? Entonces eso fue, digamos que, la primera parte ahí, ¿sí o no? Entonces, eh, mm, ahora, en esta primera parte, nosotros, si nosotros cambiamos la dirección de la corriente, o sea, si esta corriente I2 no fuera en esa dirección, sino que fuera en esta otra, o sea, para corrientes orientadas en direcciones contrarias, básicamente ya tenemos una fuerza de repulsión entre los conductores, ¿cierto? Ampere generalizó esta observación mediante esta expresión que tenemos acá. La fuerza que ejerce, a ver, primero que todo, vamos a mirar la nomenclatura. ¿Quién es gamma 2 acá y quién es gamma 1? Gamma 1 es la trayectoria por donde circula la corriente 1, ¿cierto? Por este conductor. Que por una trayectoria cerrada puede ser así, ¿cierto? Y esto podría ser, por ejemplo, así. Gamma 1 es la trayectoria por donde circula la corriente en el conductor 1 y gamma 2 es la trayectoria por donde circula la corriente en el conductor 2. Entonces, Ampere demuestra que se puede generalizar, ¿cierto? La fuerza de un conductor sobre el otro, entonces la fuerza que ejerce el conductor de corriente I2 sobre el conductor de corriente I1, ¿cierto? Entonces, I es igual a la fuerza, o más bien, esto sería igual a menos la fuerza, porque esto es vectorial que ejerce el conductor 1 sobre el conductor 2, ¿cierto? Se le cambia de signo a la fuerza porque se le cambia de orientación, ¿cierto? Entonces, si la fuerza, esta es la fuerza que ejerce, por ejemplo, 1 sobre 2 va en esta dirección, ¿cierto? Y la fuerza que ejerce 2 sobre 1 va en esta otra. Entonces van en direcciones contrarias, ¿cierto? Ahora, esa fuerza ha de ser proporcional al producto cruz, póngame cuidado. Entonces acá hay un producto cruz entre las direcciones de las corrientes, ¿sí o no? Si los cables son paralelos, bueno, más bien hagamos esto. Es que este dibujo está como muy mal ubicado para uno hacer este producto cruz, pero no importa. Entonces, ¿cómo comenzamos acá? Comenzamos por el producto cruz entre la corriente I2DL2 y AR12. Entonces, AR12 simplemente es el vector que une dos elementos de corriente diferencial en cada conductor. Entonces, digamos que este es un elemento de corriente diferencial y este es otro elemento de corriente diferencial. Entonces esto sería DL1 por acá y esto sería DL2. Entonces lo que necesitamos es este vector de acá, que es un vector unitario que une estas dos direcciones. Esto sería el vector AR12. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto valdría el producto cruz entre DL2 y AR12? Sería un vector que saldría de la página, ¿cierto? Ortogonalmente a ambos vectores. Y ahora entonces tenemos que calcular el producto cruz entre ese vector y este de acá, que es DL1. Entonces trasladamos este vector hacia acá. Entonces, ¿cómo queda?
Entonces quedaría el producto cruz ahí, ¿cierto? Si este vector de acá que sería el producto cruz entre TL12 y AR12 está saliendo de la página. Por lo tanto, y este está en, digamos, este está como en dirección Z, por ejemplo, y esta DL1 acá estaría como en dirección Y, o sea que esto queda en dirección X, ¿cierto? El producto cruz entre estos dos queda en dirección X. Y si yo hago la regla de la mano derecha, entonces enrollo mi mano en esta dirección, los dedos de mi mano derecha quedan en esta dirección, el dedo pulgar queda apuntando en esta dirección, ¿cierto? Y esta sería la dirección de la fuerza. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y naturalmente esa fuerza va a ser más pequeña en la medida que los conductores estén más separados. Por lo tanto, entonces Ampere, para generalizar esta observación, divide por R12 al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, esta es la ley de fuerza de Ampere. Uno puede elaborar levemente la ley de fuerza de Ampere de la siguiente forma. Ustedes, por ejemplo, pueden sacar de esta división, no hace ningún daño porque abajo tenemos un escalar. Nosotros podemos sacar este término de acá, I1 de L1, ¿cierto? Entonces esto queda la integral sobre gamma 1 de I1 de L1. Introducimos este μ sub 0 sobre 4pi acá. Entonces nos queda I1 de L1 cruz y 0 sobre 4pi por esta integral que tenemos acá, la integral de línea sobre gamma 2. Y el resultado de eso lo integramos sobre gamma 1, ¿cierto? Este de acá, este término en morado que yo encerré, como ustedes pueden ver, este término coincide con la ley de Biot-Savart para el campo magnético producido por el conductor gamma 2. Y por lo tanto, la fuerza entre conductores se puede expresar como la integral de línea de I1 de L1 cruz B, ¿cierto? Donde este B, esto se está integrando sobre gamma 1, pero este B es el producido por gamma 2. De acá, después se puede obtener fácilmente. Recuerden que ¿quién es la corriente? La corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿cierto? Muy bien. Haciendo unas organizaciones matemáticas acá, pues no, tampoco son tan sencillas, pero tampoco es difícil. Uno puede obtener que entonces la fuerza magnética va a tener la forma de carga eléctrica, ¿cierto? Carga eléctrica. Pero ¿quién también es la corriente? La corriente está relacionada con la velocidad de las cargas en el conductor. Esto sería carga eléctrica por la velocidad de las cargas, producto cruz con este man de acá, con la inducción magnética. Esto es la parte magnética de la ley de Lorentz. La fuerza de Lorentz, perdón, la fuerza de Lorentz es la parte eléctrica que es Q por el campo, más la parte magnética que es la carga por la velocidad producto cruz con la inducción magnética. Listo. Entonces, de acá nosotros podemos obtener el resultado de la fuerza de Lorentz, ¿cierto? Entonces, ahora, además de este estudio importante de la fuerza entre conductores, ¿sí o no? André Marie Ampère también estudió el fenómeno del electroimán. El electroimán simplemente es una configuración metálica que cuando nosotros hacemos pasar una corriente a través de ella produce un campo magnético como el que vemos acá. Entonces, ese arrollamiento metálico que nosotros tenemos ahí en forma de espira se convierte en un imán una vez ustedes hacen pasar corriente por él, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos considerar, digamos, un arreglo cilíndrico acá. ¿Sí o no? Entonces, podemos considerar este arreglo cilíndrico y enrollamos un cable acá alrededor del arreglo cilíndrico. Hacemos pasar, digamos, esto es colocamos acá una batería y dependiendo de la dirección de la corriente, ¿cierto? Entonces,
podemos generar un campo magnético. Y así como yo tengo organizado esto acá, la corriente sale de la batería por el positivo y entra por el negativo, o sea que la corriente iría en esta dirección. Y si ustedes utilizan la regla de la mano derecha y enrollan su mano en la dirección de la corriente, se van a dar cuenta que el campo magnético, la inducción magnética se genera en esta dirección. Y aquí van a ver unas líneas de campo. Si cambian la dirección de la corriente, se cambia la dirección del campo. Entonces, ¿de dónde a dónde van las líneas de campo? Naturalmente van saliendo por abajo. Las líneas salen por acá y entran por arriba. Por lo tanto, esto acá es un sur, que entran por acá y como salen de acá, esto es un norte. ¿Usted cómo puede invertir la polaridad de ese imán? Pues cambiando el sentido de la corriente. Listo, muy bien. Bueno, preguntas, chicos. De mi parte, no, profe. Bueno, listo, muy bien. Entonces, vamos a hacer un resumen de los experimentos de André María Ampère. Entonces, fuerzas de repulsión y de atracción entre un conductor portador de corriente estacionaria y un imán. O sea, él no solamente experimentó con dos conductores, sino que también puso un imán ahí, ¿cierto? Y como ambos son fuentes de campo magnético, pues entonces ambos deberían de experimentar una fuerza de atracción y de repulsión según la orientación de sus magnetizaciones. Mm, Fuerzas de repulsión y de atracción entre espirales de corriente estacionarias planares. Una espiral es como algo así. Entonces hizo pasar corriente por esta espiral y tenían otro plano, otro espiral así. Naturalmente los campos magnéticos van a apuntar ortogonales a los planos. Por lo tanto, habrá una fuerza de atracción o de repulsión según sea la dirección de la corriente. Fuerzas de atracción y de repulsión entre conductores rectilíneos portadores de corrientes estacionarias. Torque ejercido por una espira de corriente sobre otra espira de corriente. Entonces, el torque eléctrico es tan importante. Perdón, magnético. Listo, muy bien. Entonces, torque ejercido por la Tierra sobre una espira portadora de corriente. Como William Gilbert ya había afirmado que la Tierra era un gran imán y que la Tierra tenía magnetismo, las razones por las que la Tierra tiene magnetismo pues, son relativamente diversas, corrientes de hierro, etcétera. Entonces, Ampère, a partir de los estudios de Gilbert, hipotetizó que la Tierra podía ejercer torques sobre sistemas eléctricos portadores de corriente, sobre sistemas metálicos, mejor dicho. Bueno, muy bien. Descubrió que la corriente eléctrica fluye, esta vaina es una vaina completamente, de pronto esto le parece como muy absurdo en esta época, pero esto no está ahora pues en el 2021, pero en la época de Ampère esto fue impresionante. Descubrió que la corriente eléctrica fluye a través de la batería.
contrario a la creencia científica de la época. La gente pensaba que la corriente eléctrica no pasaba a través de la batería, o sea, que llegaba al terminal negativo, se desaparecía, volvía a aparecer en el terminal positivo. Él demostró que la corriente eléctrica, de hecho, fluye a través de la batería. Planteó el concepto de corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada, que eso nosotros lo hicimos en una de las primeras clases, ¿cierto? Donde hablamos de la conductividad, de la disipación, etcétera, etcétera. Pues algo de electrodinámica 1, dijimos que la corriente eléctrica era igual al número de cargas portadoras al número de partículas portadoras de carga por la carga eléctrica, ¿cierto? Entonces acá eh, esto era la velocidad por el área, ¿cierto? Investigó los torques entre espiras de corrientes iohelicoides alrededor de tubos de vidrio. Reprodujo el experimento de Hans Ørsted electrodinámicamente, reemplazando la aguja magnética por una espira móvil que transporta corriente estacionaria. Bueno, Ampère, pues definitivamente, Ampère marcó una época en el estudio de la electricidad y el magnetismo. Una cosa muy importante, lo que hizo Ampère. Entonces, bueno. Vamos a continuar entonces con la ley de Gauss para el campo de inducción magnética. Pregunta hasta ahí. Señor, todo claro. Ya, Joan. Bueno, miremos acá. A ver qué hay. Entonces, la ley de Gauss para el campo de inducción magnética. Entonces dice lo siguiente. Nosotros tenemos un imán. Digamos que este es el sistema magnético por excelencia para nosotros estudiar los fenómenos. Tenemos un imancito, las líneas salen del norte y llegan al sur. ¿Sí o no? Vamos a mirar una cosa. Si encerramos parte de un imán con una superficie cerrada S, la integral de flujo magnético viene dada por el flujo magnético, es la integral doble sobre una superficie cerrada, ¿cierto? De B punto de A, y esto es igual a cero. Entonces, si yo, por ejemplo, encierro este imán de acá, lo encierro con una superficie cerrada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta parte de acá, vamos a considerar, por ejemplo, por esta cara, las líneas de campo que entran y por esta cara, las líneas de campo que salen. Listo. Naturalmente, debido a la naturaleza rotativa de las líneas de campo magnético, nosotros podemos ver una cosa. Por acá están entrando esta línea, entra esta línea y entra esta línea. Y por acá salen estas líneas. Las líneas de campo que entran son las mismas líneas de campo que salen, lo mismo acá. Por esta cara entra esta línea y entra esta línea. ¿Cierto? Y por esta cara sale esta y sale esta.
Como las líneas de campo son las mismas que salen que las que entran, bueno, pues entonces básicamente nosotros podemos argumentar que la divergencia de la inducción es cero en este caso. Las líneas salen de un punto y llegan al mismo punto, salen del imán y llegan al imán, ¿cierto? En la carga eléctrica salen de la carga, se van y no vuelven. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos que la divergencia de la inducción es igual a cero, que el flujo a través de, escúchenme bien esto, el flujo a través de una superficie cerrada, no abierta, cerrada es cero. Si fuera abierta sería diferente, esto es cerrado. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, aplicando el teorema de la divergencia de la ley de Gauss a la ley de Gauss de forma integral, esto lo hicimos ahorita, entonces nosotros observamos esta relación y acá la divergencia de B es igual a cero. ¿Cierto? Muy bien. Listo, entonces ahora, en el contexto del teorema de Helmholtz, que nosotros tenemos un campo vectorial, y tenemos la divergencia de lambda, ¿cierto? Y tenemos la divergencia de F igual a lambda, de rotacional de F igual a kappa, ¿cierto? Entonces, para los campos E y B, entonces naturalmente para poderlos determinar completamente necesitamos su divergencia y su rotacional. Ya tenemos la divergencia de E y tenemos la divergencia de B, pero entonces nos preguntamos cuánto vale el rotacional de E y el rotacional de B. Para poder completar el conocimiento sobre los campos necesitamos también rotacional y divergencia. No nos sirve uno solo. Necesitamos ambos. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, podemos observar una cosa acá. De la forma de las líneas de campo, de la forma de las líneas de campo magnético de un imán que nosotros podemos ver acá claramente, pues nosotros podríamos notar lo siguiente, que de eso nosotros hablamos al principio de la clase, que las líneas de campo magnético son líneas que tienen una naturaleza rotacional, no divergente, sino rotacional, ¿cierto? El hecho de que sean de naturaleza rotacional, ¿cierto? Entonces implica que el rotacional del campo magnético muy posiblemente sea diferente de cero, ¿cierto? Y la forma de las líneas de campo del campo eléctrico implica muy posiblemente que el rotacional del campo eléctrico sea cero. Ahora simplemente nos queda averiguar entonces cuánto vale el rotacional de la inducción magnética, ¿cierto? No sabemos. Sabemos posiblemente que el rotacional del campo eléctrico sea cero, ¿sí o no? Ahora, eso lo podemos demostrar relativamente fácil en una situación. A ver. Fuerza conservativa. Listo, fuerza conservativa. ¿Qué es una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa es una fuerza que se puede expresar como el gradiente de una función escalar U que llamamos función potencial. Consecuencia de la fuerza conservativa, si yo calculo el trabajo sobre una trayectoria AB como la integral de línea entre A y B de F.dl, entonces
Esto va a ser igual a menos la integral entre A y B de el gradiente de U, producto punto con el diferencial de línea. Utilizo el teorema fundamental del cálculo vectorial y entonces esto es igual a menos U, la función U evaluada en B menos la función U evaluada en A. Esto es UA menos UE, ¿sí o no? Donde la función U de R se conoce como energía potencial. Esto es la definición. Esto es la definición de una fuerza conservativa, ¿cierto? Y la consecuencia es que una fuerza conservativa produce un trabajo que solamente es función de la coordenada inicial y la coordenada final. Entonces es una fuerza conservativa y esto se aplica a la termodinámica. Cuando decimos nosotros que una transformación termodinámica es conservativa, es una función de estado cuando depende solamente del estado inicial y del estado final de la transformación, ¿sí o no? Entonces así es que nosotros podemos definir una función de estado en termodinámica. Bueno, muy bien. El trabajo siempre, independientemente de si la fuerza que lo realiza es conservativa, no es igual al cambio en energía cinética. O sea, esto es energía cinética en B menos energía cinética en A. Y para el caso conservativo, esto es igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B. De acá puedo despejar y obtengo que la energía potencial en A más la energía cinética en A es igual a la energía potencial en B más la energía cinética en B. Y esto es lo que nosotros conocemos como la ley de conservación de energía mecánica. Una consecuencia de la conservatividad. Ahora, si la fuerza conservativa se puede expresar como el menos gradiente de una función potencial U. Y esto para el campo eléctrico es igual a la carga por el campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico de acá se puede expresar como el menos gradiente de una función U sobre la carga. Y esto es lo que yo llamo potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces, esto es una consecuencia de que la fuerza eléctrica sea conservativa. Por eso es que el campo eléctrico se puede expresar así. Es una consecuencia de que la fuerza eléctrica sea conservativa, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, un segundo. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo es entonces el rotacional de una fuerza conservativa? Identidad vectorial. El rotacional de el gradiente de un campo escalar, por ejemplo, sí es igual a cero. Por lo tanto, el rotacional de F, si F es conservativo, sería igual a menos el rotacional del gradiente de U. Y esto es igual a cero. El rotacional de un campo conservativo es nulo. Lo mismo, el rotacional de E es igual a menos el rotacional de la divergencia del potencial escalar. Y esto es cero. Listo. Entonces, esta es otra forma de nosotros poder verificar esto, porque en este caso no hay ninguna fuerza disipativa ni no conservativa, ¿cierto? Entonces, todas las fuerzas que tenemos acá son fuerzas conservativas. Listo. Bueno, muy bien. Eh, mm, Más nos valdría, por ejemplo, poner en práctica algunas cosas eh, antes de continuar. Bueno, entonces vamos a hacer estas dos diapositivas y ponemos en práctica una cuestión importante. Yo reviso una cosa acá.
Listo, muy bien. Entonces, ley circuital de Ampere en forma diferencial. Básicamente nosotros explicamos expeditamente con mucho detalle esta ley de acá, que inicialmente le llamamos la ley de Ørsted, pero yo les dije que esto se había convertido en la ley de Ampere. La corriente encerrada por una superficie S se puede expresar como la densidad de corriente que la definimos al principio del curso. La integral sobre una superficie cerrada, la densidad de corriente diferencial de área. El teorema de Stokes, ¿qué dice el teorema de Stokes? El teorema de Stokes dice que la integral de línea sobre una trayectoria cerrada gamma de un campo, punto, el diferencial de línea sobre gamma, entonces digamos que esta es gamma, esta es la trayectoria gamma. Si a través de esta trayectoria yo considero un campo vectorial que puede estar por ahí, por ejemplo, pasando por esa trayectoria, un campo vectorial así. Yo puedo definir un diferencial de línea de L que describa esta trayectoria y la integral sobre esa trayectoria cerrada gamma de f punto de L es igual a una integral sobre una superficie abierta del rotacional de ese campo de A, ¿cierto? ¿Quién es esta superficie abierta S en este teorema? Esa superficie abierta S en este teorema es la superficie acotada por esta trayectoria. Esta trayectoria acota una superficie. Y la integral de línea sobre esa trayectoria del campo vectorial es la integral de superficie del rotacional de ese campo a través de la superficie en rojo, que es S, ¿cierto? Entonces, esto sería, por ejemplo, este sería el rotacional de ese campo F. Y entonces tengo que calcular la integral de superficie a través de esta superficie abierta S. Listo. De esta forma, yo puedo decir que el rotacional, ¿sí o no? A ver, primero de todo, aplico el teorema de Gauss, perdón, el teorema de Stokes a la ley de Ampere. Entonces, esta integral de línea sobre esta trayectoria cerrada gamma b punto de L queda como una integral sobre una superficie abierta S de el rotacional de b punto de A. Y esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, pero la corriente encerrada la puedo escribir también como una integral sobre una superficie abierta S de J de A. Por lo tanto, esta parte de acá y esta parte de acá son iguales. Acá multiplico por mu sub 0 porque tengo es mu sub 0 por la corriente, no solo una corriente. Y de acá, igualando los dos integrandos en el lado izquierdo y en el lado derecho, obtengo que el rotacional de B es mu sub 0 por J, que es la forma diferencial de la ley de Ampere. Listo. Muy bien. Acá, entonces ya, digamos, puedo completar el cuadro del teorema de Helmholtz. Listo. Tengo un campo vectorial F, que lo puedo expresar como el gradiente de un potencial y el rotacional de un potencial vectorial, ¿cierto? Son dos funciones potenciales que no son observables, pero que me sirven para definir un campo. Tengo que conocer, para poder determinar si gamma, tengo que conocer la divergencia del campo y su rotacional. Y así puedo determinar si y puedo determinar gamma, y después si los reemplazo en la primera ecuación, puedo determinar el campo vectorial. Así es como se determinan los campos E y B en electrodinámica, con el teorema de Helmholtz. Y ya tenemos las dos divergencias de la inducción y del campo eléctrico, y tenemos los dos rotacionales. Aquí hay un gran pero, grandísimo, ¿cierto? Los segundos cursos de electrodinámica, que la mayoría de los físicos tienen dos, se ven de dos formas diferentes. En algunas universidades, como la Universidad de Antioquia, el primer curso es electrodinámica en el vacío y el segundo es electrodinámica en medios materiales. ¿Sí o no? Entonces, en otras partes, por ejemplo, en la Universidad del Valle, el primer curso es electrodinámica de campos estacionarios, como lo hemos hecho en la Universidad de Pamplona.
Y el segundo curso es electrodinámica de campos, de electrodinámica de medios estacionarios, segundo de medios dinámicos, es decir, de campos que cambian con el tiempo. Ahora, en la Universidad de Pamplona, la profesora Blanca y yo vamos a tratar de implementar la lógica de que el primer curso sea un curso en el vacío y el segundo un curso en medios materiales, digamos que ese es el fuerte mío, ¿sí o no? Entonces, y que ustedes puedan ver algo de dinámica en el primer curso de electrodinámica, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto lo que yo les estoy hablando es para campos estacionarios. Acá todavía no hemos hablado de dinámica, que hasta el momento debería ser, digamos, uno de los platos fuertes de el curso de electrodinámica 2, ¿cierto? Todavía no hemos hablado de eso. Entonces, esto es para campos estacionarios, o sea, que no cambian con el tiempo. Ya en unas semanas nos introduciremos en la parte dinámica, en campos que cambian con el tiempo, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces para la próxima clase nos queda George Green y su contribución. Vamos a comenzar a mirar a ver qué fue lo que hizo George Green. Y entonces, naturalmente, porque es tan relevante, nosotros ya hemos visto las funciones de Green desde el principio del curso. Es un repaso para ecuaciones diferenciales ordinarias, para la ecuación de Poisson, para la ecuación de Schrödinger. Y vamos a seguir utilizando la función de Green a lo largo del curso. Bueno, muy bien. Ahora, si son tan amables, dame un segundo, yo veo una cosa. Bueno, eh, vamos a hacer un cuisecito. Listo. Unos 10 minuticos. Hay una cierta región, existe una distribución de carga con simetría esférica, pero no uniforme, ¿cierto? Entonces, en una región hay una distribución de carga esférica, pero ρ de R no es uniforme. O sea, que depende del radio de la distribución, del punto, de la distancia del origen de la distribución esférica a la cual ustedes quieran determinar la carga. ¿Qué tanta carga hay acá? No es la misma cantidad de carga que va a haber por acá, ¿cierto? Que son distancias diferentes. Eso significa no uniforme, porque ustedes saben esto. Listo, no depende ni del ángulo teta ni del ángulo phi en coordenadas esféricas, ¿cierto? Yo les voy a dar a ustedes el potencial que produce esta distribución de carga esférica. Esta distribución de carga produce este potencial. Esto es ρ sub 0, ¿cierto? Por un radio R mayúscula al cuadrado, que es el radio de la distribución de carga. El radio total de esta distribución de carga es R mayúscula. ¿Sí o no? Sobre 18 epsilon sub 0 que multiplica a 1 menos 3 R sobre R mayúscula al cuadrado más 2 por R minúscula sobre R mayúscula al cubo, ¿cierto? Y 0. Esta parte de acá, 0 para R minúscula mayor, estrictamente mayor, ¿cierto? Bueno, mayor o igual que el radio de la distribución está de acá, para R minúscula estrictamente menor o igual que el radio de la distribución. Listo. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Lo que yo quiero es que ustedes evalúen el campo eléctrico E y la densidad de carga ρ de R. Listo. Entonces, faltan 10, tienen hasta las 10 en punto. Por favor, encienden la cámara y necesito que se vean. Listo. Y que necesito ver también la hoja donde están trabajando. Entonces, por favor, enciendan la cámara en la menor brevedad para poder hacer la vigilancia correspondiente del quiz. Listo.
Chicos, ¿sí me escucharon? Sí, señor. Bueno, chicos, manos a la obra. A las 10 pasaditas, 10 y 1 minuto, 10 y 2 minutos, entonces abro otra vez el micrófono para hacer la realimentación. Listo.
Bueno, chicos, veremos a ver cómo nos fue. Profe, Dime. para poder enviarle lo que hice, pues tengo que quitar la cámara porque yo utilizo la del celular. Bueno, Si quiere, le muestro la hoja, lo que hice ahí con la cámara no, antes de enviársela o... no, envíenme a jdavid@utp.edu.co, por favor. Vale, listo.